Vale, pues nueva lectura. En esta ocasión estamos, el día lunes 11 de diciembre del año 2023 y nos encontramos en una semana algo compleja para lo que es encontrar escenarios de alta probabilidad y, donde se presentarán bastantes noticias, por así decirlo, bastantes eventos que inyectarán volatilidad al mercado, pero de una manera, yo creo, poco predecible, con lo cual es una semana para mí, para mi modelo de baja probabilidad, con lo cual intentaré exponerme al riesgo lo mínimo posible. Únicamente lo haré en ocasiones en que lo vea muy muy claro, que vea una ocasión bastante probable, y hoy vamos a ver si se presenta esa ocasión o no, y más o menos cuál puede ser mi proyección para esta próxima semana y estas próximas semanas. También tener en cuenta que nos encontramos de cara a las Navidades, lo cual, realiza también o de alguna manera compone cierto mayor riesgo para la operativa, sobre todo para lo que es la liquidez del mercado, los movimientos que pueda llegar a darse. Y en cualquier caso son escenarios de baja probabilidad, sobre todo de cara a las 2 o 3 próximas semanas, con lo cual en estas 2 próximas semanas yo personalmente lo que intentaré es ponerme al riesgo lo mínimo posible, intentar mantenerme evidentemente al día de lo que hace el mercado, pero sin yo tratar de participar en los movimientos del mismo, ya que, son épocas de Navidades, de vacaciones y habrá poca liquidez en el mercado, con lo cual el riesgo será bastante mayor, habrá bastante escenario de consolidación seguramente, de rango, con lo cual no habrá una dirección, yo creo, para estas próximas 2 o 3 semanas demasiado clara y demasiado concisa. Con lo cual, realizaremos las lecturas diarias, al igual que se está haciendo hasta ahora. Esta semana tenemos el FOMC, que es también un evento económico que, inyecta bastante volatilidad al mercado, con lo cual esta semana puede ser la última de este mes que pueda presentarse alguna oportunidad de aprovechar alguna expansión de una dirección más probable. Lo cual, todavía no se sabe, porque como estamos viendo en este gráfico del euro-dólar a nivel semanal, ¿vale? Es el gráfico semanal. Justamente la semana pasada, como comenté, que está en el último vídeo que realicé el viernes pasado, esta última semana, esta vela, ¿vale? Cerró justamente el viernes dentro de esta ineficiencia del precio. Con lo cual, de momento el precio está respetando, gracias a que ha cerrado dentro de esa ineficiencia, dentro de ese Fair Value Gap semanal. Vimos ya la semana pasada que se dieron varias reacciones a ese punto medio, que es esta línea discontinua que está marcada aquí, en este rango verde, tras la expansión y el rechace a este Inversion Fair Value Gap, esta otra ineficiencia invertida del precio. Con lo cual, de momento nos encontramos, veis esta línea verde, en una zona premium, es decir, en una zona superior al 50% del rango entre este mínimo y este máximo. Con lo cual, lo que yo puedo llegar a esperar es que, tras haber tenido esta reacción a este Fair Value Gap, se presente quizás a comienzos de semana un pequeño retroceso dentro de este Fair Value Gap, un retroceso alcista, y posterior expansión bajista para visitar y para, digamos, equilibrar este rango semanal del precio, para visitar, digamos, la zona por debajo del 50% de este rango semanal. Con lo cual, escenario para mí hoy lunes, no voy a operar. Esto lo tengo que tener sobre todo realmente claro, porque, en ocasiones en que no sabes exactamente qué es lo más probable que pueda realizar el mercado y en ocasiones en las que tú no te sientas realmente cómodo operando, o al menos realizando una lectura lo más probable posible, simplemente me mantendré esperando. Al contrario que en otras ocasiones, sí que es cierto que he intentado en muchas ocasiones forzar las oportunidades en ocasiones como esta que no veo para nada claro, forzar un poco la búsqueda de oportunidades, intentar entrar sí o sí al mercado, intentar, no tanto buscar oportunidades, sino más yo crearlas de manera artificial y de manera forzada fuera de mi modelo. Lo cual es algo que he aprendido que no está bien y es algo que no pienso hacer. Para mí es mucho más valioso decidir no operar en situaciones así que operar y llevarte una pérdida que sea innecesaria. Yo prefiero operar y perder en las ocasiones en que realmente sepa o, digamos, tenga algo probable,
tenga una lectura probable y yo sienta la máxima confianza posible. Si pierdo en esa ocasión, no hay problema. Simplemente paso a la próxima y listo, ya estaría. Entonces, en esta ocasión, ¿qué es lo que se puede esperar? Para mí esta semana lo más probable es que sea bajista. Entonces, lo más probable para mí es que el precio vaya a visitar esta zona inferior del rango del 50% semanal. Tampoco encuentro ningún punto de interés interesante en esta zona discount del rango semanal, pero sí que encontramos esta zona de sell side liquidity, es decir, de liquidez, junto con un punto de interés muy muy relevante al cual es probable que el precio gravite en algún momento, ¿vale? Que es este Fair Value Gap mensual. Esto lo encontramos en el gráfico mensual. A ver cómo lo puedo poner aquí. No me deja aquí, tengo que darle al escape. Y aquí si entramos en el mensual, ¿vale? Y vemos este Fair Value Gap en la zona discount del rango externo, ¿vale? Estamos dentro de un rango interno semanal que sigue siendo muy alta temporalidad, pero obviamente cuanta más alta sea la temporalidad, más probable y una mejor idea nos dará de la dirección del precio en próximas semanas o meses, con lo cual para mí sí que hay cierta probabilidad en esta ocasión de que el precio vaya a visitar esta ineficiencia del precio que encontramos en rango discount, ¿vale? En un rango por debajo del 50% entre este mínimo y este máximo mensual, lo cual para mí es, digamos, un imán, ¿vale? Estos puntos de interés se tienen que tratar como imanes y zonas a las que es probable que el precio gravite tarde o temprano. Lo que pasa que obviamente dentro de la acción del precio diaria, intradía, es fácil perderse y evidentemente que yo sea bajista en muy largo plazo, dejémoslo en próximos 2, 3, 4 meses, no significa que en esos 2 o 3 o 4 meses todas las oportunidades vayan a ser bajistas. Tenemos para ello que bajar de temporalidad y encontrar en otras ocasiones, pues ver si es probable ser bajista o alcista dentro de los rangos internos de la liquidez. Lo cual es lo que hace complejo esto, ¿no? Sobre todo lo que hace complejo el análisis técnico, por así decirlo, en este tipo de escenarios, porque al final vas reduciendo temporalidad y te vas perdiendo un poco en el ruido. Con lo cual hay que intentar siempre tener en cuenta la visión a largo plazo y tener en cuenta que será más probable en los próximos meses encontrar, al menos para mí, operaciones en corto, operaciones a la baja, en venta. Pero eso no quita que también en ciertas semanas se puedan dar oportunidades en compra. Así que esta es mi lectura para esta próxima semana. Hoy, como digo, no encuentro ningún escenario probable. Si reducimos temporalidad, aquí estamos temporalidad diaria, nos encontramos todavía dentro de esta ineficiencia del precio en rango diario que confluye con el rango semanal, esta ineficiencia semanal. Entonces, para mí puede ser probable quizás indagar un poco y tomar este mínimo, al menos en el corto plazo, pero no encuentro, digamos, una dirección clara, tampoco reduciendo temporalidad. Si bajamos a 4 horas, fijaros que el precio, bueno, sí que ha reaccionado a esta ineficiencia del precio, ha expandido bajista, ha roto la estructura, con lo cual para mí es probable que se siga dando una ruptura a la baja de la estructura, pero no lo veo del todo claro, ya que aquí tengo esta zona de ineficiencia que todavía no se ha rellenado del todo y tenemos aquí lows relativamente iguales, con lo cual esto se puede marcar como zona de liquidez, de sell side, ¿vale? Puede ser una zona bastante probable alcanzar en este, no sé si en esta semana, pero por lo menos en estas 2 semanas puede ser probable. Lo único que estas 2 semanas pues son un poco complejas en cuanto a la operativa, por lo dicho, porque son navidades, son vacaciones y habrá poca liquidez en el mercado y puede que el precio consolide dentro de este rango antes de posteriormente tomar este low. Pero bueno, aquí queda la lectura. Como siempre, realizo la lectura antes de la sesión, justo antes de la apertura de las 9:30, y después haremos la lectura posterior de si se hubiera dado una posible oportunidad o no, y ver cuál es la dirección que el precio podría haber tomado. Para mí es probable que el precio expanda bajista, aunque lo dicho, es una semana un poco complicada y no sé yo si dará una acción del precio una expansión demasiado limpia, con lo cual en estas ocasiones yo prefiero mantenerme al margen, ¿vale? Porque si bajamos a temporalidad de 15 minutos, fijaros que es un escenario de rango, ha tomado estos máximos, no termina de romper estos mínimos, con lo cual se está encontrando en una zona de rango que es una zona, pues digamos, bueno, pues en este rango.
¿vale? Entonces, para mí no hay nada claro, a no ser que rompa estos mínimos. Si rompe estos mínimos, sí que es probable seguir expansión bajista mientras se mantenga en ese rango, o si queremos acortarlo un poco, pues un rango así no termina de tomar liquidez, no termina de decidirse, no hay ningún punto de interés interesante, ninguna ineficiencia del precio. En esta ocasión, que es lo que yo tomaría como punto de entrada, entonces fijaros que son pues velas bastante feas, ¿no? Expansión bajista, o sea, bajista, alcista, otra vez bajista, otra vez alcista, rompe highs, rompe máximos, rompe mínimos, con lo cual está tomando liquidez y es probable que en estas ocasiones tú intentes entrar en venta y que el precio posteriormente pues haga algo así, ¿no? Tú intentas entrar en venta, que el precio haga esto y diga, vale, perfecto, venga, va a tomar estos mínimos, pero que posteriormente haga esto y te saquen stop loss y luego otra vez, luego puede ser que el precio ya finalmente expanda. Con lo cual, al ser escenarios de baja probabilidad para mi modelo, prefiero mantenerme al margen, observar eso sí, realizar la lectura que estoy haciendo ahora mismo y posteriormente analizar qué es lo que ha hecho el precio sin yo poner en riesgo mi capital. Así que nada, en un ratillo volvemos, en 1 hora o 2 horas como tarde, para ver cuál ha sido finalmente la expansión y si hubiera alguna oportunidad probable que se hubiera podido tomar. Pero en mi caso no voy a entrar. Vale, pues aquí tenemos la anotación finalmente sobre la acción del precio en esta sesión de New York, la cual está, bueno, todavía en desarrollo, todavía no ha finalizado la expansión, pero sí que es cierto que se pueden tener ciertas consideraciones en cuenta y más o menos tener un feedback sobre, bueno, la primera lectura que he realizado antes de la apertura de la sesión y ver cómo finalmente se ha dado, digamos, el escenario que yo más probable tenía en mente. Aunque lo que estáis viendo en pantalla es una operación ficticia, por así decirlo, no es una operación que yo haya tomado en tiempo real, pero sí es una oportunidad que, bueno, he tenido en el punto de mira mientras se desarrollaba la acción del precio, pero como he dicho, y la gran importancia para mí del trading y lo que estoy descubriendo en estos últimos tiempos es la disciplina y sobre todo mantener la palabra con uno mismo. Para mí eso es algo fundamental y si yo digo que no voy a tomar ninguna entrada, no voy a tomar ninguna entrada, porque no me siento en unas circunstancias en las que las probabilidades pueda ponerlas a mi favor y no me quiero ir con una pérdida innecesaria más a mi casa, tal y como, bueno, llevo realizando varias pérdidas seguidas, ¿no? Aunque la anterior fue una operación en profit, en ganancias, pero sí que es cierto que mis mayores pérdidas son debido a circunstancias innecesarias, a decisiones innecesarias sobre entrar al mercado y poner en riesgo mi capital sin realmente tener las probabilidades a mi favor. Con lo cual es algo que estoy intentando trabajar en mirar este tipo de movimientos que son para mí idóneos, prácticamente en mi modelo, pero saber identificar las circunstancias del mercado y no entrar cuando evidentemente yo he dicho en un primer momento que no voy a entrar, para mí es clave. Con lo cual, hoy, bueno, sobre todo en altas temporalidades, el escenario no estaba del todo claro, aunque sí que tenía un escenario probable, que es el que estamos viendo. Y para mí lo importante es saber leer bueno, la acción del precio y qué es lo que estoy mirando para en bueno, futuras ocasiones poder identificarlas de una manera más efectiva y poder rentabilizarlas, ¿no? Vale, aquí entramos en temporalidad de 5 minutos, en euro-dólar, de nuevo estamos en este par, y encontramos este rango premium bueno, de la expansión bajista en M5, en lo que es la temporalidad de 5 minutos, balanceado. Esto quiere decir que no hay ninguna ineficiencia en el precio que haya quedado abierta en el rango premium de la expansión bajista, es decir, de este máximo a este mínimo que estamos haciendo ahora mismo. En este rango premium, es decir, el rango caro, el rango por encima del 50%, por encima de la mitad de esta expansión, está completamente balanceado. Con lo cual, a pesar de tener aquí estos máximos relativamente iguales, el precio, lo que nos está indicando aquí, la señal que nos está dando, porque el precio nos habla, tenemos que aprender a escucharlo y aprender a observar las señales que nos va dejando, es al final, pues como pistas que nos va dejando, las huellas, por así decirlo, saber interpretarlas y saber que el order flow ahora mismo es bajista, con lo cual la gran probabilidad tras haber dejado esta ineficiencia abierta en el gráfico de 5 minutos era visitarla y posteriormente expandir bajista.
Entonces, se habría dado una operación en la cual yo habría puesto mi stop loss por encima de este máximo, es decir, 9 pips de stop loss, y el take profit justo en el rango de equilibrio, es decir, lo que se denomina equilibrium, en el 50% del rango semanal, ¿vale? Esta es la línea que hemos visto antes, la línea verde, que estaba entre el máximo y el mínimo del rango semanal. Ahora, bueno, están las anotaciones aquí, pero bueno, es esta línea verde que vemos aquí entre este mínimo y este máximo, lo cual es un punto muy importante y para mí habría sido un punto clave para tomar los profits, ¿no? Entonces, volvemos a temporalidad de M5 y vemos que el precio realmente está expandiendo. Esta línea negra que he marcado aquí habría sido un punto en el cual habría sido interesante tomar parciales, ¿vale? Por lo menos deshacerte de un 40-50% de la posición, porque sobre todo en circunstancias de este tipo, donde nos encontramos en una semana quizás de no muy alta probabilidad, aunque se ha dado una expansión perfecta, una reacción perfecta a este FVG de 5 minutos, realmente, bueno, para mí es clave en estas circunstancias pagar al trader y llevarnos un 50% de este movimiento y por lo menos mover stop loss a break-even o por encima de este máximo, ¿vale? Para intentar minimizar el riesgo de pérdida y tratar de preservar el capital lo máximo posible en circunstancias en las que yo personalmente no me encontraría cómodo operando. Pero como he dicho, si no me encuentro cómodo operando, lo mejor que puedo hacer es no operar y punto. Y sobre todo estar pendiente de este tipo de movimientos para ir interiorizándolos y en el futuro poder aprovecharlos de mejor manera. Que para eso estamos aquí. No hay que tener miedo a quedarse fuera del movimiento, que esa es mi mayor debilidad, el FOMO. La verdad que es algo que me invade cuando yo entro al gráfico y veo este tipo de movimientos, pues realmente es un sentimiento, una emoción que me invade. Ese FOMO de decir, mira el movimiento que me estoy perdiendo, fíjate, casi 2.5 Rs. Al final hay que aprender a ver este tipo de movimientos, soltar ese aferramiento, dejarlo ir y saber que todos los días, prácticamente todos los días o todas las semanas existen este tipo de oportunidades. Con lo cual hay que tener mentalidad de abundancia y hay que saber que este tipo de circunstancias se repiten constantemente y saber que estamos en un periodo, en una carrera, por así decirlo, a largo plazo. Esto es una maratón, no es un sprint de 100 metros lisos. Esto es una maratón de muchos años de experiencia y los que realmente nos queremos dedicar a esto en el futuro y ganarnos la vida con ello, pues tenemos que abrazar esta incertidumbre, tenemos que abrazar este tipo de sentimientos, este FOMO, saber dejar ir los movimientos y simplemente ser partícipes de mayores movimientos en el largo plazo y sobre todo aprender a leer la acción del precio, que es lo fundamental para aprender a rentabilizar este tipo de movimientos, así como el control emocional. Con lo cual, habría tomado aquí los parciales porque es probable que el precio, tras haber tomado este mínimo, tenga un pequeño tonteo, pero sí que veo bastante probable que tarde o temprano se tome este rango de equilibrio, este punto de equilibrio del 50% del rango semanal. También otra razón por la cual habría tomado una entrada probable en venta y por lo cual tenía una probabilidad clara de expansión bajista en esta sesión de Nueva York es porque el índice del dólar lo veía alcista. Ahora mismo el índice del dólar, ahora mismo estamos en un rango diario, se encuentra balanceado desde este mínimo a este máximo, con lo cual, tras haber tomado esta liquidez, haber tenido un pequeño retroceso, fijaros, justo al 50%, que esto es clave y es pues lo más preciso que te puedes llegar a encontrar en el mercado. La verdad que es que yo no he encontrado nada tan preciso. Tenemos esta ineficiencia en el precio también, la cual, a ver si soy capaz de extenderla. El precio perfectamente reacciona a esa ineficiencia del precio en la zona discount del rango y ahora mismo nos encontramos, tras haber reaccionado al 50% de este rango diario, ¿vale? De este mínimo a este máximo en el gráfico diario del índice del dólar, con un punto de interés muy interesante y muy probable de visitar, el cual es esta ineficiencia, este Fair Value Gap en el gráfico diario, con, marcado tanto el mínimo como el máximo de esta vela y el punto de consequent encroachment o el punto medio de este Fair Value Gap, ¿vale? Lo cual en los conceptos de Smart Money y de ICT pues son realmente relevantes y puntos en los cuales, bueno, el precio suele tender a gravitar. Entonces, al ser alcista en este momento
en el índice del dólar, evidentemente, como son mercados correlacionados y están sincronizados en ese aspecto, cuando el dólar evidentemente es alcista, el euro frente al dólar es bajista, ¿no? Generalmente se suele dar así. Hay veces que se dan asincronías en el precio, hay veces que, bueno, que se puede mantener en rango y pueden hacer lo mismo, es decir, el índice del dólar será alcista y el euro también, pero en la mayoría de las ocasiones, en un 95%, nos vamos a encontrar que cuando el dólar es alcista, el euro es bajista, porque es prácticamente el par con el que más relacionado está, junto con la libra, pero bueno, el euro y dólar son, digamos, los pares más relevantes en lo que se conoce como Forex, ¿no? Y es el par que yo trato de identificar y de operar la mayoría de las ocasiones, aunque a veces también entro en libra-dólar, dependiendo de la acción del precio y de lo cómodo que me encuentre leyendo esa acción del precio, ¿no? Con lo cual, tenemos esta operación ficticia, la cual, bueno, le echaré un vistazo y mañana veremos cuál habría sido el resultado de la expansión finalmente. No he querido esperar más, son ya las 11 de la mañana en Nueva York, con lo cual, bueno, ya está bastante avanzada la sesión de Nueva York y ya simplemente quedaría esperar si el precio da ese último empujón hacia ese take profit o si simplemente se queda tonteando, se queda rangueando en este índice de precios y finalmente sea una pequeña reversión y posterior expansión, o si finalmente, pues eso, da ese empujón y toma la liquidez, sobre todo de este mínimo de aquí en el corto plazo, ¿no? Este es un mínimo que dejó justo en la semana de la NFP, que podemos catalogar como liquidez de sell side y puede ser probable que el precio vaya a tomarla, si no es hoy, será mañana. Pero es algo que ya se verá. En esta ocasión habría tomado probablemente esta operación en venta, pero no lo he hecho porque en principio había dicho que no lo iba a hacer. Con lo cual, para mí, ahora mismo es clave ser fiel a mí mismo, ser fiel a mi modelo, tener la disciplina suficiente como para ver este tipo de movimientos y dejarlos ir. Y es lo que realmente sé que en el largo plazo me dará la rentabilidad, porque no queda otra. Cuando tú tienes ya un conocimiento bastante avanzado, como es mi caso, aunque evidentemente me quedan muchas cosas por aprender, pero sí que es cierto que muchos conceptos ya los identifico muchas veces la dirección correcta, identifico puntos de interés correctos, con lo cual en este punto lo que más me toca trabajar es el punto psicológico, porque lo que se dice es que un trader rentable tiene que trabajar más en el aspecto psicológico que en el aspecto técnico, porque un trader rentable ya tiene más o menos dominado el aspecto técnico. De hecho, cuando tú empiezas a estudiar trading, el aspecto técnico no es difícil de aprender, es simplemente repetición y verlo una y otra vez, sino que lo más importante a lo largo del tiempo, y es por lo que muchos traders, después de comenzar, se tiran 5 años sin ser rentables, no es por falta de ganas, sino porque no han masterizado, no han dominado esa parte mental, esa parte emocional que tiene el trading y que evidentemente nos hace a todos presa y por la cual, bueno, pues el mercado realiza este tipo de manipulaciones y por ello, para mí, el sistema o los conceptos de Smart Money son claves, porque al final estás estudiando esas manipulaciones emocionales, entre comillas, que utiliza el precio, que utilizan los market makers, lo utilizas a tu favor, lo sabes identificar y en lugar de ser tú la liquidez, aprovechas esa liquidez y generas dinero gracias a ello. Con lo cual, bueno, es algo que para mí pues, me da más probabilidad y más confianza. En mi caso, evidentemente, el que quiera operar otro tipo de modelos u otro tipo de conceptos, pues está perfectamente bien, porque al final realmente para mí la clave está en la psicología. Un trader que maneje su psicología y se conozca perfectamente bien a sí mismo, no le hace falta tener la gallina de los huevos de oro, porque la gallina de los huevos de oro realmente está en la mente. Es la mente del trader lo que realmente hay que trabajar y lo que hace realmente a los traders rentables en el largo plazo. Así que nada, dicho todo esto, ya habiendo reflejado mis reflexiones y, bueno, lo que, digamos, mis definiciones acerca de lo que pienso el día de hoy, lo que pienso en líneas generales sobre la acción del precio y las emociones en trading, de todas formas, ahora mismo, bueno, lo que es este formato es un formato digamos, más desenfadado, un formato más desordenado, porque lo estoy utilizando más que nada como journal para mí mismo, aunque lo publique en YouTube y alguno de vosotros quizá vea los vídeos completos, otros no. Lo estoy haciendo realmente por mí, para mi proceso y para mostrar cuál es el proceso real de aprendizaje de un trader, que no es rentable todavía. Porque es muy bonito cuando tú entras en YouTube, ver cómo he generado $10.000 en 5 minutos con este trade, cómo he sido rentable, cómo tal, pero ¿dónde está ese proceso? Porque te pueden explicar, evidentemente, esos traders cómo han logrado la rentabilidad y dar sus claves, pero sí que es cierto que a mí me faltaba, en cierta medida,
ver algo como lo que estoy haciendo yo, ¿no? El proceso real o mi proceso personal de aprendizaje, de mejora constante y, bueno, ver cómo en el tiempo voy mejorando y compartir mis resultados de mejor manera o peor, evidentemente, ahora mismo acabo de comenzar, pero sí que es cierto que quizá con el tiempo, cuando vaya viendo que los resultados son buenos, que funciona todo lo que estoy haciendo, puede que haga vídeos más modo tutorial, pero ahora mismo no me encuentro en la posición o en el poder de poder enseñar a otros al 100% cómo funciona el mercado, porque yo mismo estoy descubriéndolo y estoy aprendiendo. Con lo cual esto es una etapa de aprendizaje de años, si no meses. Con lo cual me queda simplemente seguir haciendo esto día tras día. El que lo quiera ver y el que quiera aprender de ello, perfecto. Que quiera aprender junto a mí y alcanzar junto la rentabilidad. Y si no, con el tiempo ya se irá viendo cómo, bueno, desemboca este tipo de contenido que estoy realizando en YouTube. Así que nada, como siempre digo, este es mi camino del trader. Espero que os haya gustado y mañana nos vemos. Hasta luego.